El ciclo del carbono son las series de pasos que tiene el carbono en la Tierra. Este inicio del aire a las plantas que lo absorben, luego los animales que ingieren las plantas se ven involucrados en este proceso y al final el aire se ve relacionado de nuevo por la descomposición de los animales. El carbono es un elemento químico no metálico cuyo símbolo es Ce. Es uno de los elementos más importantes y abundantes en la corteza de la Tierra y forma parte de todos los seres vivos. Gracias a su versatilidad y capacidad de sus átomos de unirse a los principales bielementos, se forman diferentes combinaciones que son la base de las moléculas de los organismos. El carbono es la principal componente de la materia orgánica. En la atmósfera, el carbono se combina con el oxígeno en un gas llamado dióxido de carbono. Con ayuda del sol, mediante un proceso conocido como fotosíntesis, el dióxido de carbono es extraído del aire y se convierte en alimento. También mediante cadenas alimenticias, el carbono de las plantas va hacia los animales que se alimentan de ellos. Los animales que se alimentan de otros animales también obtienen el carbono a través de la carne. En el momento en el que las plantas y los animales mueren, sus cuerpos se descomponen en el suelo. Parte de la materia descompuesta queda enterrada y tras millones y millones de años se convierte en combustible fósil. Cada vez que exhala, estos liberan dióxido de carbono hacia la atmósfera. Las plantas se deshacen del dióxido de carbono mediante el proceso conocido como respiración. Los combustibles fósiles, y también llamados hidrocarburos, va a la atmósfera cuando el combustible es quemado. Cuando los seres humanos queman combustibles fósiles para dar energía a sus fábricas, plantas eléctricas, automóviles y camiones, la mayoría del carbono penetra la atmósfera rápidamente en forma de gas. Cada año 5.500 millones de toneladas de carbono son liberadas en forma de combustibles fósiles quemados. Estas cantidades estratosféricas pueden llegar a representar un gran daño a la salud y el equilibrio del planeta Tierra. El ciclo biológico del carbono está compuesto por los intercambios de este elemento entre los seres vivos y la atmósfera, es decir, la fotosíntesis, y el ciclo bioquímico es el que regula la transferencia de carbono entre la hidrosfera, la atmósfera y la litosfera. El CO2 atmosférico se disuelve a la facilidad en agua, formando ácido carbónico que ataca los silicotes que constituyen las rocas. Estos iones disueltos en aguas alcanzan el mar, son asimilados por los animales para formar sus tejidos y tras su muerte se depositan en los sedimentos. El ciclo del carbón es la circulación de este elemento a través de la atmósfera, los océanos y de la superficie de la Tierra. El carbono utiliza procesos químicos, físicos, geológicos y biológicos. Este ciclo es vital para la renovación, recomposición, alimentación y sobrevivencia de todos los seres y materia no viva en la Tierra. Un ejemplo del ciclo del carbono comienza con el dióxido de carbono en la atmósfera, el cual es absorbida justo con la luz solar con las plantas en el proceso de fotosíntesis para su crecimiento y de alimentación. Cuando las plantas mueren, son absorbidas por el suelo, que después de millones de años transforma el carbono en fósiles y el combustible fósiles como el carbón, el petróleo, el gas natural y el gas licuado. Cuando usamos estos combustibles fósiles, el carbono es nuevamente transformado, entrando en la atmósfera como dióxido de carbono. Las plantas también mueren al ser comidas por los animales. Los animales transforman el carbono de las plantas en azúcares. La respiración del animal devuelve el carbono a la atmósfera también en forma de dióxido de carbono. El ciclo del carbono es uno de los ciclos bioquímicos más complejos y es crucial para el equilibrio de la Tierra
al ser el carbono el principal componente de la materia de los seres vivos. Asimismo, el dióxido de carbono incluye el clima del planeta, ya que atrapada parte de la radiación del Sol, así el calor se mantiene constante e idóneo.